Muy bien. Lo siguiente, vamos a hablar de este tema también muy bonito, muy importante, porque acá vamos a hablar sobre el Tahuantinsuyo, sobre el imperio de los incas, ¿no? Al hablar sobre el imperio de los incas, estamos hablando todo el desarrollo que realizaron los incas desde que aparecen, ¿no? Aproximadamente 1100, 1150, hasta la llegada de los españoles. ¿Cuándo fue la llegada de los españoles? 1492. Uy, ahí llegó Cristóbal Colón. 1532. No se preocupen, equivóquense aquí, pero equivóquense conmigo, no en el examen, ¿ya? 1532. Entonces, lo siguiente, esta gran maravilla que tuvo el Tahuantinsuyo, miren, ¿eh? Tuvo una organización política, una organización social, una organización económica, una organización administrativa, ¿sí? Era tan organizado el Tahuantinsuyo que todo prácticamente fue destruido con la llegada de los españoles. Tuvimos un Inca, el jefe máximo, ¿no es cierto? Prácticamente el jefe de todo el imperio incaico, que vendría a ser principalmente el monarca. El monarca o el Inca, ¿a quién tenía como esposa? Coya. A la Coya, muy bien. Vamos a ver, antes de realizar, muy bien. Ahora, lo siguiente. ¿Y quién era la Coya para él? Su hermana. Podría ser su hermana, podría ser su prima o un familiar directo, ¿no es cierto? Profesor, pero eso es incesto, exactamente, eso es incesto, ¿no? Pero vamos lo siguiente, vamos Trujillo, dice, ¿qué pasó? Muy bien, vamos lo siguiente. Pero en el imperio de los incas, ¿qué prevalecía? La sangre, ¿no es cierto? Entonces, al no haber una pariente cercana, ¿a dónde iba el inca? ¿A dónde tenía que ir el Inca buscar su colla? A las casas de mujeres seleccionadas, muy bien, a las Miss Perú como ahora, ¿no es cierto? Que vendría a ser lo siguiente, vendría a ser a las aglias, ¿sí? A las aglias, eran las agliahuasi. Entonces, en estas agliahuasi estaban pues las mamaconas que las preparaban a las vírgenes del sol para que un día venga un Inca y las seleccione, ¿no? Y se las lleve, pues, llévese como colla, ¿no? Y pues imagínense el Inca ver a todas las collas vírgenes del sol y una tenía que seleccionar, ¿no? Pues en otra clase me dijeron, profesor, qué bien, ¿no? Como, quisiera estar como el Inca, ¿no? Muy bien. Ahora lo siguiente, el Inca sí tenía que tener su Auqui. El Auqui, ¿quién era? Su hijo, ¿no es cierto? Muy bien. El Auqui ese era el hijo entre el Inca y la Colla. Pero, ojo, la Colla era su esposa principal. ¿Había esposas secundarias? Sí. Sí. Quiere Sí. decir, y dentro de las esposas secundarias también había lo que se refiere otras esposas. Creo que sí. Claro, tenía un montón de mujeres, ¿no? Ojo, cuando se dio la captura de Atahualpa por los españoles, cuando fueron en 1536, llegaron a Cajamarca, los españoles, y capturan a Atahualpa, ¿no? Entonces, siempre, todas las noches venía una concubina diferente, ¿no? Y en la cual llevaba información hacia el pueblo, ¿no? Entonces, se decía que el Inca tenía varios hijos, ¿no? Pero dentro de sus hijos, no podía, el Lauqui podía ser el hijo de la Colla, el hijo de otra esposa o de otra mujer, pero el Lauqui tenía que ser una persona que tenga habilidades, que tenga destrezas, que sea capaz exactamente, muy bien, ¿no? Entonces no necesariamente tenía que ser hija de la Colla. Por eso uno de los mejores incas que tuvo el Tahuantinsuyo, ¿cuál fue? Pachacute. Pachacuta, muy bien. Pachacuta, que fue hijo de Huiracocha, ¿no? Huiracocha, ¿qué es lo que realizó para que Huiracocha, para que el Auqui sea Pachacuta? Tuvo, entre todos sus hijos, tuvo que buscar el más capaz.
tuvo que buscar el que más tenía esta destreza, tuvo que buscar a alguien, pues, que sea después un buen soberano. Y por eso Huiracocha, con Pachacútec, ¿no? A quien lo eligió como Auqui, tuvo un cogobierno de 30 años. Imagínense, 30 años entre padre e hijo que estuvieron gobernando el Tahuantinsuyo, hasta que por fin lo dejó solo, imaginen, y después fueron los resultados, porque con Pachacútec logró ser prácticamente poderoso. Con Pachacútec llegó a extenderse principalmente a prácticamente 6 países, incluyendo Perú. Con Pachacútec logró desarrollar lo que se refiere a los suyos. Con Pachacútec logró una tremenda expansión, organización política, social, todo, ¿no? Entonces, esos son los resultados. ¿Entendido, jóvenes? Muy bien. Entonces, con esa premisa vamos a empezar el Tahuantinsuyo. ¿Ok, jóvenes? Muy bien. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Origen. ¿Recuerdan ustedes? El intermedio tardío. Si hablamos nosotros sobre su origen, vamos a hablar principalmente lo que se refiere a este intermedio tardío y hablamos nosotros sobre, miren, su origen a través de las leyendas. Manco Cápac Maglio y lo de los hermanos Sayas. Estamos hablando sobre sus orígenes, ¿sí? Y aquí vamos a ver en esta parte algo importante a fines del siglo XII. Si hablamos a fines del siglo XII, ¿de qué año estamos hablando? A ver, ¿de qué año estamos hablando? 1100. Siglo XII, restémosle 100, 1100, ¿no es cierto? A fines, 1180, 1190 se empieza, ¿no? Entonces, después de la caída de Huari, no nos olvidemos que con Huari, ellos van a dejar los caminos, ¿no es cierto? Esos caminos, ¿a quiénes? A los incas, ¿ya? Muy bien. Vamos a empezar en esta parte. Su expansión a través del horizonte tardío, que indica que se va a desarrollar más a partir de 1940 hasta 1532, en la cual llegan los españoles y destruyen todo lo que realizaron los incas, ¿no es cierto? Muy bien. En síntesis, a continuación de esta tradición andina, podría decirse que se da la formación principalmente que llegaron aquí a Camama, que es el lugar central, ¿no? En el Cusco. Pero ¿de dónde llegaron los incas? Los incas llegaron a Camama y aquí vamos a ver lo siguiente, provenientes del altiplano, ¿no? Con las leyendas, ¿ya? Y llegaron al Cusco, pero aquí en Camama, ¿quiénes estaban ya? Ya estaban algunas tribus, como quiénes, como los guayas, como quiénes, como los ayamarcas, como también como las alcabizas, como las aguaridas, como las antasayas y como los póker, que eran prácticamente, principalmente, eran lo que se refiere a las tribus que había, ¿no es cierto? Entonces, el nombre que recibió originalmente es la región de Acamama, ¿ya? El lugar, principalmente, que llegaron los incas, ¿ya? Entonces, esto fue principalmente la primera origen del Tahuantinsuyo. ¿Entendido? Muy bien. Visto esta parte de su origen, ahora vamos a ver sobre su ubicación. Entonces, en su ubicación, ojo y oído, esto para poder prestar el examen, siempre presentan ubicación y en cuanto a lo que es países. Aquí tenemos nuestro mapa de América del Sur. Entonces, si nosotros observamos aquí, el Tahuantinsuyo, que llegó a su máxima extensión con Pachacútec, logra tener con el Perú 6 países que en la actualidad pertenecen, ¿no? Entonces, está ubicado en la parte central y occidental de América del Sur. ¿Por qué, profesor? Parte central, ¿sí? Como está mi profesor, occidental, al occidente. Entonces, esta es la parte central oriental, parte central occidental de América. Es la ubicación, ¿no es cierto?, del Tahuantinsuyo, parte central occidental de América del Sur, llegando a ocupar parte de los actuales del territorio de quiénes. Vamos a ver lo siguiente. Límites. Si hablamos de límites, vamos a encontrar aquí. Ahí está más clarito, ¿no? Entonces, cada suyo, ahí vemos nosotros los colores. Uno, por el norte. Si vemos con el norte, vamos a ver, miren acá, vamos a ver en Colombia. En Colombia vamos a ver, ahí está.
el río Ancasmayo. Ahí está el río Ancasmayo, que vendría a ser en la parte de Colombia, ¿no? El límite natural. Por el sur, vamos a la otra flechita. Ahí tenemos el río Maule, que es justamente por Chile. ¿Entendido? Por el este es todo lo moradito. Este es moradito, vendría a ser lo que se refiere a la ceja de Selva. Y por el oeste es todo el océano Pacífico. ¿Entendido, jóvenes? Muy bien. Entonces, ahí, ¿qué países nosotros vemos como hasta dónde llega esta extensión? 6 países, incluyendo Perú. No nos olvidemos de Colombia, Ecuador, seguimos bajando, Perú, seguimos bajando, Bolivia, Argentina y Chile. ¿Ya? Esos son los países, sin duda, que se van a, principalmente, que van a ocupar todos prácticamente el territorio actuales en Sudamérica. ¿Ya? Entonces nos puede venir como respuesta Brasil, Paraguay, Uruguay, no es. ¿Ya? Esos son los principales países. ¿Está claro esto, jóvenes? Sí, profesor. Ya está, muy bien. Eso lo van a tener también ustedes, ¿ya? Eso es lo importante, ¿ya? Entonces son los países y ubicación, ¿ya? Ahora, podemos tener también, aquí vemos indudablemente que tenemos el Chinchaysuyo, como ven ahí, ¿no? Que es, que vemos el Chinchaysuyo, miren acá el Chinchaysuyo, ¿no? Entonces aquí vamos a ver que el Tahuantinsuyo fue dividido en 4 regiones, o suyos, para su mejor administración y control. Miren, ¿cómo hizo el Tahuantinsuyo? ¿Eh? ¿Cómo lo hizo eso, lo que se refiere a Pachacuta? El Chinchaysuyo está ubicado al oeste del Cusco. El Collasuyo al este del Cusco. El Collasuyo al este del Cusco. ¿No es cierto? Y pues Antisuyo al norte del Cusco. El Antisuyo al norte del Cusco. Miren acá. Y por último, el Contisuyo al sur de Cusco. A ver, quiere decir que se va a tomar como centro ¿a quién? ¿A qué ciudad? Al Cusco, ¿no es cierto? El Cusco, como es el ombligo del mundo, se toma como centro. Y con esta información que ustedes les he dado, y se les puede decir, Arequipa, actualmente, ¿a qué suyo pertenecería? ¿Se acuerdan los suyos? Al Contisuyo, muy bien, Yanela. Al Contisuyo, ¿no? Al Contisuyo. ¿Entendido? Muy bien. Entonces, ahí vemos lo que se refiere a esta parte. Sigamos. 4 suyos. En esta parte. Ahí vemos. Miren, ¿eh? Ahí tenemos otro tipo de. Ahí está mejor, está más explicadito. Con colorcitos. Ahí, miren acá. Cusco, el ombligo del mundo, ¿no? Entonces, ahí vemos los países, justamente en el otro lado, vemos el aspecto geográfico, el norte, río Ancasmayo, río Maule por el sur, Ceja de Selva, Tucumán, ¿no? Y por otro lado, las regiones de prácticamente tanto el Chinchaysuyo, Collasuyo, Antisuyo y Contisuyo, ¿ya? Muy bien, ya sabemos los países, ya sabemos su ubicación y seguimos trabajando esta parte. Vamos a ver lo siguiente. Periodos, y es importante esta periodificación. Los periodos, miren ahí, son los incas y son ahí dinastías. Entonces, dentro de los periodos vamos a ver el Capascuna. El Capascuna es la periodificación que va a tener todo el imperio de los incas. ¿Cómo va a empezar? Va a empezar el primero, tanto Manco Cápac era el jefe poderoso, Sinchiroca, el demasiado poderoso, y aquí vamos a tener lo siguiente. ¿A qué periodo va a pertenecer? Al periodo legendario, miren. Ahora el otro, el Yoque Yupanqui, zurdo mejorable, Maita Cápac, donde está el poderoso, Cápac Yupanqui, poderoso perdurable, Inca Roca, el ser luminoso, Yahuahuaca, el que llora sangre, y Huiracocha, espuma de las aguas. Y Huiracocha era el padre de ¿quién? ¿Se acuerdan ustedes? Hace poquito les dije. Pachacútec. Pachacútec, muy bien. Entonces ahí vemos, pues sigue Pachacútec, sigue Tupac Inca Yupanqui, sigue Huayna Cápac y sigue, que es joven poderoso. Y este Huayna Cápac era padre de ¿quiénes? De Huáscar De Huáscar y Atahualpa, Atahualpa. ¿no? Cadena de oro,
y Atahualpa, ave poderosa. Muy bien, y ahora vamos a ver su periodo. El primero es legendario de Curacasgos. ¿Por qué se llama legendario? Porque empieza a través de lo que se refiere de las leyendas, ¿no es cierto? Donde se inicia el imperio incaico, ¿no? Y aquí tenemos el otro, que es la Confederación Cusqueña. Esta Confederación Cusqueña, indudablemente, es en la que se extendieron por todos los valles del Cusco. Quiere decir, tanto Yoque-Yupanqui hasta Huiracocha no van a salir del Cusco. Todos van a estar dentro del Cusco. Todos se van a extender dentro del Cusco, ¿no? Entonces, y estos van a someter a las etnias a Curacasgos, ¿no? Dentro del Cusco. Eso es Confederación Cusqueña, ¿ya? Muy bien. Siguiente, esto es imperial. ¿Por qué es imperial? Porque aquí vamos a ver, empieza con Pachacútec. Logra, pues, prácticamente lo más importante, ¿no? Logra desarrollarse ya al límite, ya tener el control de todo el Tahuantinsuyo. Entonces, aquí los incas realizaron grandes conquistas, formaron el poderoso imperio del Tahuantinsuyo, gracias a Pachacútec. No nos olvidemos que es todo esto gracias a Huiracocha, ¿ya? Porque supo elegir al auque adecuado, a la persona adecuada, que al final van a tomar la dirección del Tahuantinsuyo, ¿sí? Entonces, Pachacútec, luego ¿no? Tupac Inca Yupanqui, y luego Huayna Cápac, joven poderoso, ¿ya? Muy bien. Y vemos ahí el periodo de decadencia. ¿Por qué dice decadencia? Porque aquí llega justamente los españoles. Y cuando llegan los españoles, llegan en 1532, encuentran a los dos hermanos Huáscar y Atahualpa en conflicto. Pero ese conflicto duraron 7 años, ¿no? Y solamente a Pizarro le tocaba esperar nada más, ¿no? Para que Atahualpa mande a matar a su hermano Huáscar, ¿ya? Y es así que Atahualpa al final hace la captura, Pizarro hace la captura a Atahualpa. Entonces, aquí vamos a tener también lo siguiente, ¿no? Aquí se produjeron sangrientas guerras en lo que es la periodo de decadencia, y aquí se dio una prolongación al espacio de 7 años entre estos dos hermanos, entre estas panacas, ¿no? Y justo cuando llegaron los españoles. Y por eso vamos a tener estas dinastías de los Urin, Cusco, y los Anan, Cusco. Entonces, ¿cuál era la mejor dinastía? ¿Los Urin o los Anan? Anan. Los Anan, Cusco, ¿no? Los Anan. Porque empieza el imperial, empieza los Anan, Cusco, ¿no? Muy bien. Entonces, ahí vemos esta parte. ¿Está claro esto, jóvenes? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, Muy profesor. bien. Se está haciendo la clase toda didáctica para que ustedes lo tengan y lo comprendan mejor, ¿ya? Muy bien, nos quedan 3 minutitos y vamos a trabajar lo siguiente. Ahí tenemos la dinastía de los Urim, ¿no? Y ahí, ahora, profesor, si yo me quiero, ahí está el intermedio tardío y este es lo que se refiere al horizonte tardío. Si ahí les he puesto, muy bien. ¿Cuál es el periodo del Tahuantinsuyo en la cual se extendieron por todos los valles del Cusco, ¿no? Pero no lograron salir? ¿En qué periodo fue? Confederación Cusqueña. Confederación Cusqueña, ¿ya? Ese es el periodo de Confederación Cusqueña. Muy bien. Ahora vamos a ver lo siguiente. La evolución histórica. Ahí vemos, miren, a Manco Cápac, el primero Manco Cápac, ¿no? El gobernante Inca. Era el jefe poderoso, fundador del imperio mítico de los incas. Ahí vemos, ¿no? Sí, ahí vemos, miren, el demasiado poderoso Sinchiroc, que estuvo en el periodo legendario, estableció el Huarachico, que vencía las gobernaciones. Y vemos ahí a Yoque Yupanqui, el zurdo memorable, ¿no? Y aquí tenemos a Huayna Cápac, donde está el poderoso, conocido como el Hércules andino, ¿no? Decía que él tenía mucha fuerza, ¿no? Principalmente el conquistador del Continsuyo, donde está Arequipa. Y por último vamos a ver el Inca Roca, luminoso, inicia el gobierno con los Anan Cusco y fundó el Yachayhuasi. Si hablamos de Yachayhuasi y Aglahuasi, Yachayhuasi era la casa principalmente de quienes, Yachayhuasi, la casa del saber, que vendría a ser quienes enseñaban a varones. ¿Y quién enseñaba a Yachayhuasi? Era Mauta, ¿no es cierto? ¿Sí? Y el Aglahuasi, las mamaconas. ¿Entendido, jóvenes? Muy bien.